¿Cómo están, amigos? Hoy les traigo el resumen de el 100º intento del jugador de más alto nivel. Todos los humanos tienen deseos de vivir. Si no fuera así, no habría luchado tanto para llegar a este punto. Después de 99 intentos, finalmente había llegado a ese lugar. Por fin podría ver el final esta vez. La última ronda número 20. Encontrando a los golems guardianes de la 20ª ronda, el lugar estaba repleto de esos tipos gigantes que parecían estar defendiendo una puerta en la distancia. Estaba seguro de que los guardianes no se harían a un lado, entonces lo único que quedaba era abrirse paso por sí mismo, poniendo una insignia de muerte en uno de ellos, lo que le permitía cortarlo en pedazos con mayor facilidad. Con la insignia de muerte en sus enemigos, y si realiza un ataque exitoso, se agregaría un 100% de daño adicional. Pero había muchos más guardianes, los cuales se estaban acumulando. En ese caso, usaría su habilidad, Noche de Muerte. Oscuridad completa, los guardianes no deberían ser capaces de ver nada, lo cual aprovecharía para matarlos. Pero aún después de matar a tantos, no tenía ni un solo momento para respirar. Estos comienzan a atacar con fuego y hielo, intentando bombardearlo por completo. En ese caso, él también usaría su habilidad de aceleración. Uno de los guardianes le arroja su lanza, pero le resultaría difícil dañarlo solo con eso. Pero por debajo de él, se da cuenta que había un círculo mágico en el piso. Al no poder esquivarlo, la magia forma un pilar de hielo que logra contenerlo dentro. Uno de los guardianes intenta partirlo en pedazos, en ese momento usa la luz de luna de destrucción, cortando el abdomen del guardián, el cual lo parte en dos. Eso había estado cerca, incluso él habría sufrido mucho daño si lo enfrentaba de frente. Nunca terminaría si respondía a cada uno de sus ataques, entonces decide terminar rápido con un solo ataque, activando nuevamente la luz de luna de destrucción, luna de sangre, partiendo en dos a los guardianes. Ahora era el momento de ver qué es lo que defendían los guardianes. Al entrar, no sabía qué era ese lugar, era como un templo, no sabía si debía entrar por la puerta de la plataforma o si algo saldría de ese lugar. Pero lo descubriría una vez que suba a la plataforma. Al posicionarse en el centro, este comienza a reaccionar, pensando que finalmente sería capaz de terminar este juego. En eso una ventana aparece, que le decía que había cumplido uno de 5 requisitos de entrada. Y para poder abrir la sala del jefe, era necesario al menos 5 jugadores. Al confirmar que solo era un jugador y no cumplir con el requisito de entrada, el jugador sería ejecutado, formándose una barrera alrededor, que no le permitía escapar. El jugador no dejaba de maldecir, intentando romper la barrera con su arma. Pero era imposible, al final, terminaría de esta forma. Había muerto, cumpliendo el requisito de activar la runa de inversión del tiempo. Retrocedería en el tiempo antes de la primera ronda. Gastando todos los usos, la runa se destruiría automáticamente, iniciando así su regresión número 100. Entre una multitud, se decía que ya era hora, contarían juntos cuando faltasen 5 segundos. Entre toda esa multitud, él aparece. Había regresado, al momento justo antes de que fuera arrastrado a ese juego de mierda. Aún después de llegar a la final de la ronda 20. Si tan solo pudiera detener el tiempo justo en ese momento, pero no era tiempo de lamentos, de todas formas, este sería su último intento. Esta vez vería el juego hasta el final. Pero tendría que llegar a 4 personas hasta la ronda final, intentando buscar entre la multitud quiénes serían los mejores para hacer equipo. Unos cuantos minutos antes, varios chicos discutían sobre qué harían después de graduarse. Uno espera probar repartiendo comida, mientras el otro quería ser un gángster. Sus amigos no le creían, y le decían que moriría si cometía un error. Pero le importaba una mierda eso, ya que solo se vivía una vez, viviría como a él le plazca. Entonces le preguntan qué pasaría con el chico que le hacía recados, este se refiere a ese chico como bastardo pobre y sombrío. Pero no decidiría nada cuando todo termine, ya que quería jugar con él tanto como pueda. En eso uno de sus amigos logra ver al chico de los recados.
Y al verlo, se da cuenta que algo en él era diferente de lo usual. Se había molestado ya que lo había visto fijamente, pero como era año nuevo, lo dejaría pasar hoy. Finalmente eran adultos, pero en ese momento una voz se escucha. Los humanos son divertidos, están celebrando el año nuevo sin saber el predicamento en el que estaban, viéndolos completamente inconscientes. Era un ángel que estaba por encima de ellos. A su vista, era como ver a los monos en sus jaulas. Las personas pensaban que era obra de la estación de transmisión como un evento de año nuevo. Pero el protagonista solo pensaba que al fin había aparecido, seguía siendo desagradable después de verla 99 veces. El ángel solo se reía, solo eran basura humana para ella, y parecía que todos fueron conquistados por su belleza. Pero no debían tener ideas extrañas, ya que no tenía intenciones de mezclarse con alimañas como ellos. Y viendo sus reacciones, significaba que podían escuchar su voz. Una persona le grita, preguntando si estaba haciendo algún tipo de cosplay de un ángel. Al escuchar esto, el protagonista pensaba que era vergonzoso. Pero el ángel no dejaba de reír, pero seriamente le dice que era irritante, cortando la cabeza del hombre. Esto había asustado a la multitud. ¿Cómo se atrevía un simple humano a hablarle con tales modales a un ser superior como ella? Los humanos no tenían el derecho a cuestionarla, no debían atreverse a actuar como si estuvieran en el mismo nivel, a menos que quieran morir con sus cabezas aplastadas como el humano anterior. Estaba segura de que estaban confundidos por la situación, no era posible que simples humanos tengan idea de lo que estaba pasando. Les explicaría de una forma fácil de entender. Ahora iniciarían con el juego, el primer día de cada mes, durante 20 rondas. Los humanos serían transportados espiritualmente a una nueva dimensión para jugar un juego. En ese lugar, los humanos tendrían que hacer una sola cosa, completar la misión otorgada. Si completan la misión, podrían regresar a la realidad con una recompensa. Seguro pensaban que los dejaría vivir si completaban algunas misiones, pero no todos podrían sobrevivir al completar su misión. Solo la mitad de los participantes, en orden de cumplimiento, serían perdonados. Pero no debían preocuparse demasiado, no se llevaría a todos. Solo a los humanos que tengan entre 15 y 29 años a lo largo del planeta serían seleccionados. El número total de participantes sería de más de 1.000 millones de personas. Y como ya había terminado la explicación, era hora de iniciar el juego. Ahora todos estaban en un espacio en el que no podían ver a los demás. Antes de iniciar la transferencia espiritual, debían crear un cuerpo. Debían considerarlo un tipo de customización. Solo tenían una oportunidad, así que debían elegir cuidadosamente. El protagonista decide hacerlo como normalmente lo hacía. Ahora, su apodo sería Guadaña Negra. Un momento después, se materializa en el campo. Esta era la 100ª vez. Había usado la misma apariencia desde el intento 12, así que ya se sentía como si fuera su cuerpo real. Las demás personas también logran materializarse, algunos habían decidido probar con la cara de una celebridad. Todos habían tratado de verse mejor, pero si tuvieran cerebro, nunca hubiesen hecho eso. Este era un mundo donde sobrevivía el más apto. Si eran muy atractivos, probablemente serían un objetivo. Y si mueren en este mundo, también morían en el mundo real. En todo caso, ya estaba por iniciar. Ahí estaba, Wang Yongmin. También había elegido un cuerpo musculoso como todas las veces. La diosa vuelve a aparecer, y al ver sus caras se da cuenta que estaban contentos por sus avatares recién creados. Pero les gustaría ver sus expresiones llenas de terror. Habían más de 1.000 millones de personas, pero no era el único espacio donde ellos estaban. Había gente dispersa a lo largo de diferentes planos con otros ángeles, progresando a través de la ronda, así que debían enfocarse en ellos. Entonces les daría una explicación simple, debían pensar por su cuenta en una ventana de estado. Entonces nos revelan el nombre del protagonista, Rayu Min, con ninguna habilidad, sin runas y con funciones desbloqueables a nivel 10. Al revisar todas sus estadísticas, el ángel les dice que ahora deberían entender lo basuras que eran si jugaron algún juego antes. Debían hacerse más fuertes, si sobreviven hasta el final y superan la ronda 20.
No solo serían liberados del juego de supervivencia, también se les concedería un deseo. Y por último, les daría un regalo, un fragmento de runa aleatoria. Como podían ver, era un ítem de un solo uso. Podían usarlo cuando llegasen al nivel 1 y era el único ítem que les regalaría para empezar. Youngmin lo usa inmediatamente y al ver su rostro, el ángel le dice que sus fortunas debieron fragmentarse, sin importar lo que consigan, debían estar contentos con los resultados. Eso era lo que la suerte tenía para ellos. Pero ahora debían iniciar. Sería la primera misión, derrotar a 100 duendes por persona. Pero solo la mitad de todas las personas sobrevivirían. Inmediatamente los duendes comienzan a aparecer. Pero no deberían estar emocionados, ya que no todos los duendes fueron invocados todavía. Al ver el número de duendes, los jugadores comenzaron a asustarse. Pero el ángel les dice que serían 10.000 humanos contra 50.000 duendes. Ahora pelearían hasta la muerte. Ryu-min es el primero en avanzar. Algunos intentan persuadirlo diciendo que era peligroso. Pero Ryu-min logra matar a un duende con una patada. Dentro de un grupo u organización, las primeras impresiones eran muy importantes. Ryu-min necesitaba grabar su existencia en su memoria. Para que las molestias no se le acerquen, necesitaba mostrar su fuerza. Pero lo más importante de todo, necesitaba llamar la atención de la diosa. Así que debía de actuar un poco, para mostrar sus habilidades matando a muchos duendes. Al verlo, los demás pensaban que Ryu-min era de las fuerzas especiales y pensaban que los duendes eran débiles, así que querían matarlos también. Ya que no darían muchos problemas si pelean en serio. Pero contrario a sus pensamientos, los duendes eran muy rápidos. Esto los había asustado y salieron corriendo. Con esta situación, nadie confundiría nuevamente su realidad con un juego. Existiría una sola cosa en la que pensarían desde ahora: supervivencia. Su instinto de supervivencia, sin importar qué, dominará sus mentes y todos estarán ocupados huyendo. Ryu-min también había elegido esa opción durante su primer intento. Solo después de su segundo intento se dio cuenta que no tenía sentido correr fuera de ese terreno. Además, para una persona moderna que nunca mató a un pequeño animal, encontrarían difícil matar a un duende. Pero para sobrevivir en este juego, debían superar esto. La diosa solo se reía, ya que pensaba que la pelea era entretenida, incluso si los duendes tienen el tamaño de un niño, no harían nada si luchaban conteniéndose. Sin embargo, había un humano particular y al revisar su ventana, le extrañaba su nombre. Pero también el sistema estaba escondiendo toda su información, excepto el progreso de la misión. Era algo que hería su orgullo como ser superior el guiar a esos seres inferiores. Pero viendo algunos humanos tan especiales, se divertiría mirándolos un poco. Por otro lado, la misión de Ryu-min estaba progresando, ganando experiencia, oro y subiendo de nivel. Ahora solo tendría que matar a 25 duendes más para completar la misión. Al revisar su ventana, se da cuenta que ya era nivel 4, se podía conseguir 2 puntos de estadística por subir de nivel y pondría todos sus puntos en destreza. Además de aumentar la posibilidad de esquivar, la destreza también incrementaba la velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Era lo más importante en el juego. Con esta velocidad de progreso, sería capaz de llamar la atención de la diosa, terminando de matar a los demás duendes. Al fin había completado la misión y la había pasado sin muchos problemas. La razón por la que los había matado como un loco fue para llamar la atención, pero también fue para conseguir el primer puesto. Era mucho mejor completar la misión rápidamente en cada ronda. Los top 3 recibirían premios basados en su puesto. Los premios son dados basados en el puesto de la región actual y la región entera. Y Ryu-min ocupó el primer puesto en la región entera. Por esto había recibido un cofre especial. Claramente otorgaba una mejor recompensa en comparación con el resto. Primero usaría el ticket de arma. No era mucho, pero estaba agradecido por llegar tan pronto. Eligiendo estileto, con 15 de ataque, pero era la mejor arma entre las dagas que podía usar un principiante. Por ahora se quedaría con la segunda recompensa, mientras los demás seguían peleando para tratar de completar sus misiones. Pero ahora que Ryu-min lo pensaba,
el título que consiguió antes era algo que nunca vio durante sus 99 intentos. También usaría su fragmento de runa aleatorio, consiguiendo la runa de inversión del tiempo. Y esta se grabaría en su cuerpo y estaría en el alma del jugador, pero debido a las propiedades especiales de la runa, el grabado había fallado. Era un resultado esperado por Ryu-Min. Si fuera capaz de grabarla nuevamente, significaría que podría regresar infinitas veces. Pero otro mensaje aparece, que lo reconocía como un viajero del tiempo con 100 viajes. Obteniendo el título, Último Viajero del Tiempo. En este juego, los títulos son un concepto superior a las runas. Y para desbloquearla, debería obtener 100 runas de inversión del tiempo. Al morir, permanecería en el mismo lugar por 1 minuto en forma de espíritu. Y cuando lo desee, podría revivir con toda su salud recuperada. Pero el título desaparecería después de resucitar, siendo una habilidad de un solo uso. Los títulos eran mucho más fuertes que las runas y también más difíciles de obtener. Además, resucitar era una habilidad exclusiva de los sacerdotes. Incluso esa habilidad tiene un límite de recuperar el 30% de la salud máxima después de la resurrección. Pero su resurrección le otorgaba salud completa. Había conseguido algo increíble. Siempre era bueno tener una tarjeta como esta bajo la manga. Varios ya habían logrado completar la misión, lo cual era aburrido para la diosa. Eran humanos lamentables a sus ojos. Pero quería hacer las cosas más divertidas. Entonces los cadáveres comenzaron a desvanecerse y comenzaron a aparecer más duendes. La diosa les daría 50.000 duendes más. Estaba segura de que tendrían más que suficiente para matar. Así que tendrían que seguir luchando. Muchos humanos morirían. Tiempo después, se había completado el número de humanos que avanzarían. Solo la mitad de ellos completaron la misión, ya que todo había terminado. El resto tendría que morir, ya que esas eran las reglas. Comenzando a desaparecer, aun cuando solo les faltaba matar a un duende para completar la misión. Esto había asustado a los que sí lograron completar la misión. Pero la diosa no entendía sus miradas sombrías, ya que deberían estar felices de sobrevivir. Los felicita por pasar la primera ronda y esperaba que se esfuercen más la próxima vez. En los resultados de la primera ronda, Ryu-Min estaba en primer lugar. Guadaña Negra era el primero en toda la región y el primero en la región actual. Recibiendo 1000 de oro por la misión, podría usarlo en la tienda, pero la función de la tienda sería desbloqueada en el nivel 10. La diosa no podía creer que el primer lugar de toda la región esté en su área, entonces le pide que le responda una pregunta. ¿Cómo eres tan fuerte? ¿Adquiriste una runa especial o algo? Le molestaba no saber ese detalle. Pero Ryu-Min le pregunta si no podía ver su ventana de estado. La diosa le dice que sí puede. No había forma de que un dios no pueda ver su información. Solo estaba tratando de ponerlo a prueba. Esa respuesta hace que sonría Ryu-Min, ya que era mentira. Entonces le pregunta si podía hacerle una solicitud, ya que sentía que le faltaba algo a la recompensa para el primer lugar. Esto había molestado a la diosa, ya que no creía lo que Ryu-Min había dicho. Ryu-Min le dice que esperaba que pudiera darle algo mejor. ¿Qué dijiste, humano? Ryu-Min le dice que no le gustaban las recompensas que recibió, así que quería algo mejor. Esto la había molestado más. Este maldito humano de mierda realmente se atreve a hacerme una solicitud. Había pensado en vigilarlo con interés porque al inicio se movió rápido, pero la estaba menospreciando porque había matado a algunos duendes. Era ridículo, ahora solo debía destrozar su cabeza, pero recuerda que ya usó su habilidad única para matar a alguien, así que no podía matar a este humano arrogante. En ese caso, sabía que darle como recompensa, normalmente rechazaría inmediatamente una solicitud como esa, pero lo pensaría y le pide hablar en privado. Así que los demás debían esperar. La diosa lo lleva al bosque y le pregunta por qué estaba tan alejado, ya que era molesto darse la vuelta para verlo. Pero pensaba que los humanos eran lamentables, solo escuchaban si levantaban la voz, eran demasiado codiciosos para ser una raza que no sabía nada. Además, no se suponía que deba cambiar algo que el sistema designó para él. Incluso si pudiera, no haría nada por él. Ya que debería tomar lo que le dieron,
pero le mostraría adecuadamente lo que le sucede a los insectos codiciosos. Lo mataría en el momento en el que lleguen a esa roca. Claramente había una alta probabilidad de que las cosas salgan mal si mata a un jugador por razones personales sin la habilidad única. Pero ¿qué pasaría si los jugadores se quejan después por justicia y se rebelan? En ese caso los que están a cargo le pedirían que asuma la responsabilidad ya que sus acciones pueden arruinar el juego. Era por eso que necesitaba un lugar sin que nadie pueda observarlos. Estúpido humano, nada de esto habría pasado si se hubiera quedado en silencio. En eso se da la vuelta y le pregunta por la recompensa que quería. Pero Rayu-Min la sorprende con un golpe. Esto había sorprendido a la diosa, quería matarlo en el instante, pero Rayu-Min había desaparecido. Apareciendo nuevamente por su espalda, la diosa le pide que se detenga, ya que no sabía qué estaba planeando, pero Rayu-Min termina arrancando una de sus alas. Y mientras le arranca la otra, le pide que deje de llorar. Rayu-Min le preguntaba si eso le dolía, y al responderle que sí, le dice que hace 5 minutos ella hubiera hecho esa pregunta mientras hacía ruidos de risa. Pero había descubierto que en su ala escondía una daga, la diosa intenta negarlo, pero Rayu-Min le dice que no tiene que intentar mentir, ya que podía saberlo viéndola a los ojos, mientras la llama por su nombre. Viriel. Ella no sabía como un simple humano sabía su nombre, pero no tenía sentido que lo supiera, mientras sacaba una daga de su inventario. Viriel lo amenaza con explotar su cabeza, pero Rayu-Min sabe que ya no cuenta con esa habilidad. Viriel le dice que no se saldrá con la suya, ya que sus camaradas no se quedarían quietos. A lo que Rayu-Min le dice que eso es mierda, ya que todos los ángeles eran unos egoístas, y ya sea que muera o no, no les importaría. Viriel trata de persuadirlo, diciendo que no sería capaz de volver a casa si la mata, pero Rayu-Min sabe que con el sistema sería capaz de regresar tarde o temprano. También trata de darle la información que quiera, pero eso no le interesa a Rayu-Min, ya que su propósito y el hecho de que no sea más que una pieza de ajedrez desempeñando un rol de guía. Terminando apuñalándola. En eso el sistema le dice que es el primer jugador en derrotar a un ángel, otorgándole un nuevo título y una recompensa, sangre de ángel y una runa de matanza. Las recompensas eran otorgadas a los jugadores que mataron a un ángel y su efecto duplicaba todas sus estadísticas cuando enfrente seres sagrados. Lo había aprendido mientras se vengaba de un ángel en su intento 13, pero era una recompensa que solo un podía obtener. Y cada recompensa era comparable a un ítem. Además, la razón principal por la que la mató fue por la sangre, con este podría cambiar su clase a segador, y solo el primero en asesinar a un ángel tenía el derecho de transferir su clase a la del enemigo natural de los ángeles. Todos los jugadores podían obtener una clase en nivel 10 y existían un total de 30 clases diferentes. Para cambiar de clase se debe obtener un ítem de cambio de clase, normalmente se obtiene a través de la cacería o cumpliendo condiciones simples. Pero había excepciones, y es cuando se cambia a una clase única, que solo es otorgada a un jugador que la obtiene bajo circunstancias especiales. Y estas clases únicas estaban en un nivel completamente diferente a las regulares. Las estadísticas de bonificación, runas de avance, composición de habilidades eran impecablemente buenas. Entonces decide usar su recompensa por terminar en primer lugar en todas las regiones, y lo más importante era alcanzar el nivel 10 para cambiar de clase. Escogiendo multiplicar su experiencia por 3. Y ya que era el intento final, ya no tenía ningún lugar al que volver, así que debía volverse más fuerte por cualquier medio necesario. Un momento después todos regresaron al mismo lugar, todos pensaban que tuvieron un sueño extraño. Pero había algunos que no despertaban, y al revisarlos, se dan cuenta que ya no estaban respirando. Los había asustado, ya que claramente murieron porque no llegaron a sobrevivir en el juego. Y todos los que no reaccionaban debían estar muertos también. Young-min pensaba que esto era una puta locura, ya que no tenía sentido que su sueño fuese real. No importaba nacer con una cuchara de oro en la boca, todos debían vivir en igualdad, pero ahora no había razón para gritar que la vida era injusta. Entonces les dice a sus amigos que solo debían sobrevivir, además, no eran solo ellos, habían muchas personas en su misma situación. En eso se pone a buscar a Rayu-Min, pero al no encontrarlo, se preguntaba si no había sobrevivido a la primera ronda.
También ve a otra persona con un equipo y al llamar a su ventana de estado, esta aparece. Todos comienzan a revisarlo y se sorprendieron de poder aplicarlo a la realidad. En las noticias informaban que había ocurrido algo increíble, más de 10.000 ciudadanos se desmayaron simultáneamente. Una mujer no identificada apareció y asesinó a un ciudadano cuando éste dijo algo, y mientras abría los brazos provocó que más de 10.000 personas colapsaran. También confirmaron que su país no fue el único afectado, ya que eventos similares ocurrieron en muchos países alrededor del mundo. Ya estaba iniciando, y esto sería solo el comienzo. Alrededor de la mitad de las personas recobraron la conciencia, mientras la otra mitad se encontraba en estado de coma. Mientras que las noticias fluían sin cesar, el verdadero problema era el hecho de que las habilidades de los jugadores funcionaban en la realidad. Aún no había aparecido nadie con estadísticas altas, así que el efecto no era grave, pero a medida que aumente el nivel de los jugadores, se transformarían en entidades trascendentales. No importaría qué clases de armas modernas utilicen, estos jugadores no podrían ser suprimidos por nadie, era el nacimiento de incontables armas humanas. Ryu-Min no planeaba ser un espectador pasivo de estos eventos caóticos. Si no interviene, la Tierra podría alcanzar su fin incluso antes de la 20ª ronda. La única solución sería controlar a todos los jugadores con un poder abrumador. Ahora tendría que usar métodos diferentes a los de sus intentos anteriores. Tenía algunas personas con potencial en mente y ya había pensado en métodos para reclutarlos, pero no era el momento para actuar, ya que había algo más importante que debía hacer. Había regresado a su casa, donde su hermano estaba durmiendo. Ryu-Won era su hermano menor, que estaba por entrar en su tercer año de la escuela media. Eran una familia típica, pero cuando sus padres fallecieron muchas cosas cambiaron. Y uno de los cambios más drásticos fue que se convirtió en el único tutor legal. Ryu-Min lo despierta, muchas cosas habían cambiado y se lo explicaría en el camino. No era el momento para relajarse y dormir, ya que el mundo estaba en caos. Al salir, su hermano pensaba que tenía una expresión seria, y le preguntaba si había pasado algo mientras dormía. Ryu-Min le pide que revise su celular. Al revisarlo estaba confundido. Ryu-Min le dice que el ángel solo se llevó sus almas, y solo pudo regresar después de matar a 100 monstruos. Esto había preocupado a su hermano, ya que era la única familia que le quedaba. Sabía que para llenar el vacío que dejaron sus padres, Ryu-Min tuvo que ser una persona con una increíble fortaleza mental. Pero tener fuerza mental y matar 100 monstruos eran cosas diferentes. Ryu-Min sabía lo que estaba pensando, y le explica que en ese lugar existía un sistema como en los juegos, así que su capacidad física no importaba. Y cuando lo vea en el futuro ya no pensará en eso. En eso su hermano le dice que le explique a dónde iban. Ryu-Min le dice que irían al escondite del líder de los delincuentes de su clase. Sabía que uno de esos bandidos estaba acosando a su hermano. Era verdad, pero su hermano no quería hacerlo evidente, ya que estaba en un momento difícil. Pero realmente no lo sabía, se había enterado unas horas después de haber regresado de su primera ronda. Su hermano había salido a estudiar y Ryu-Min recibió una llamada del hospital. Su hermano había quedado ciego después de ser golpeado por Ban Tae-gyu. Pero ahora nadie lo acosaría. Por otro lado, este delincuente estaba consiguiendo dinero para comprar una motocicleta. El otro le dice que podrían quitárselo al hermano de Ryu-Min. Este planeaba darle una paliza para celebrar el año nuevo. Pero en ese momento llegaron los hermanos. Este comienza a gritar a Ryu-Won, y tampoco le gusta el rostro de Ryu-Min. Min le dice que es el hermano mayor de Won, y este quería golpear a Won ya que pensaba que lo había delatado por golpearlo. Y decide enviar a sus secuaces para que se encarguen de ellos. Estos se burlaban y le preguntaban si sabía pelear, pero rápidamente recibe un golpe de Min. En un instante se había encargado de los demás, mientras que el líder se reía, ya que pensaba que había aprendido algo de boxeo, pero con su habilidad no sería capaz de enfrentarlo a él. Era bueno peleando, pero no había aprendido que el físico era más importante en el boxeo. Comenzando a atacar, pero Ryu-Min lo esquivaba fácilmente. En eso le dice que, si hubiera visto las noticias, ni siquiera se hubiera atrevido a pelear contra un jugador como él. Golpeándolo reiteradas veces en su cara,
Este pensaba que si lograba golpearlo solo una vez lo vencería, pero Ryu-min lo seguía golpeando. Mientras le preguntaba si eso le dolía. A pesar de todas sus regresiones, nunca pudo olvidar lo que sintió ese día, y si no quería repetir ese infierno, le dice que nunca debería haberse metido con su hermano menor. Rompiéndole ambas manos, ahora sabría qué pasaría si se volvía a meter con su hermano. Pero lo haría apropiadamente para que tenga un cambio de mentalidad. Al salir, su hermano le preguntaba cómo hizo eso, y si había aprendido artes marciales. Ryu-min le dice que los jugadores podían usar sus habilidades en la vida real, enseñándole cómo hacía aparecer una daga de la nada. Su estadística de destreza estaba en 11, un humano normal tenía 3 puntos, y un atleta profesional tenía 10. Y al preguntarle qué pasaría al subir de nivel, Ryu-min le dice que no lo sabía, ya que no llegó a ese punto. Pero eso era una mentira, ya que no planeaba revelar que era un regresor. Cuando reveló todo por primera vez en su 11ª regresión, hubo un momento en el que fue secuestrado por un jugador. Y aunque consiguió su venganza, no quería que su hermano experimentara esa humillación. Debía estar preparado si quería protegerlo de las peleas entre jugadores. Más tarde, Ryu-min recogió todo su dinero ahorrado, ya que lo necesitaría más tarde. Entonces comienzan a comer por Año Nuevo, también gastan todo su dinero en la lotería, marcando los mismos números en todos los boletos, ya que eran los números ganadores. Al regresar a su casa, Won estaba preocupado, pero todos los números marcados por Min fueron los ganadores. Su hermano estaba muy feliz, pero era comprensible, fue lo mismo para él, pero debía reunir riqueza rápidamente después de su regresión. Ya que había 900 millones de muertos, la economía sería inestable y el intercambio de ítems entre jugadores, que se volvería más activo en el futuro, se realizará mediante el dinero. Pero el dinero que ya había ganado sería suficiente para sacudir el mundo. Más tarde había ido al banco para recoger el premio. Al enseñar sus boletos, una de las encargadas se preguntaba si Ryu-min podía ver el futuro, y al confirmar que todo era correcto, le dice que su premio era aproximadamente de 22 billones de wons. Pero después de los impuestos, malditos impuestos, recibiría solo 15 billones. Todo pasó muy rápido. Primero buscó un lugar para mudarse, luego abrió una cuenta en la bolsa de valores. Su hermano le preguntaba por qué decidió rentar una casa, ya que podía haberlo comprado con todo ese dinero. Pero Ryu-min le dice que no tiene dinero, había apartado solo 1 billón y el resto lo puso en Bitcoin. Pero siempre podría ganar más dinero, ya que tuvo más sueños ganando la lotería. A lo que su hermano le pide que nunca olvide esos números de sus sueños. Por otro lado, Jong-min estaba probando su fuerza, pensaba que fue buena idea poner todas sus estadísticas en fuerza, incluso había conseguido una runa de fuerza, lo cual se duplicaba. Incluso los profesionales estarían celosos por sus golpes tan fuertes. Y pensaba en probarlo en una pelea. Más tarde había ido a la casa de Ryu-min, no pensaba que esté muerto, pero no respondía sus llamadas. Pensaba que era arrogante, pero nunca lo dejaría ir, después de que lo mirara con esa expresión, se encargaría de destruirlo. Incluso si ambos eran jugadores, un perdedor seguiría siendo un perdedor. En eso el dueño le preguntaba a quién estaba buscando, ya que Ryu-min ya se había mudado. Por otro lado, Ryu-min ya había llegado a su nueva casa, y mientras más cara sea la residencia, más seguro sería. Ya que cada día del mes, todos los jugadores caerían en un estado de narcolepsia. Era el periodo de tiempo más vulnerable para todos los jugadores, como incendios o terremotos, y los asesinos contratados por otros jugadores. Y cuando el momento llegue, los jugadores necesitan prepararse para ir al otro mundo en un lugar tan seguro como sea posible. Sin importar qué tan extraordinarios sean en el otro mundo, todo se acaba si mueren en la vida real. En eso vuelve a recibir otra llamada de Jong-min, ya había notado que se mudó, pero solo lo ignoraría, ya que no se volvería a encontrar con él en la vida real. Al día siguiente había ido a saludar a sus vecinos llevándoles pasteles de arroz. Y al visitar a la última persona, se sorprenden al ver a una actriz, Seo Arin. Le ofrecen su arroz, pero su guardaespaldas les dice que Seo Arin no comía esas cosas. Por otro lado,
en las noticias informaban que muchas celebridades nunca despertaron del sueño. Arim había recibido varios mensajes, ya que uno de los actores con el que tendría participación había muerto. Nunca habría pensado que alguien más exitoso que ella muriera en la primera ronda. Si no hubiera obtenido una buena runa, ella también estaría en un artículo. Pero había llegado lejos gracias al patrocinio de su empresa. En eso llega su guardia. Ella estaba nerviosa ya que no sabía cómo sobreviviría a la siguiente ronda. Este le dice que él se encargaría de protegerla y solo debía confiar. Cuando su compañía le asignó un guardia, fue cautelosa porque pensaba que sería vigilada, pero si no fuera por él, habría muerto en la primera ronda. Además, las personas que vinieron a saludar parecían buenas personas, y como parecían tener más de 15 años, pensaba que también mataron a 100 monstruos para sobrevivir. Pero su guardia le dice que no era gran cosa matar a 100 monstruos, pero eso se debía a sus habilidades prominentes en su mundo, pero incluso así no era tan bueno como Guadaña Negra. También debía tener un trabajo en la vida real, y se preguntaba cuál sería, pero también podría sobrevivir a la segunda ronda si hiciera equipo con alguien tan hábil. Solo había sobrevivido porque tuvo suerte, pero dudaba que lo hiciera en la segunda ronda. Ya varios días habían pasado. Ahora Rayumin había ganado la lotería 3 veces seguidas y su inversión en Bitcoin ascendió a 150.000 millones. Ya por la noche, estaba listo para regresar al juego. Su hermano preocupado le recordaba que debía sobrevivir pase lo que pase. Entonces, una vez más, todos los jugadores volvieron al juego. Pero no era el mismo lugar en el que estuvieron la primera vez. También logran ver al primer lugar de la primera ronda, Guadaña Negra. Y a juzgar por cómo se le acercaban, parecía ser que la gran mayoría ya lo estaba reconociendo. En eso otro ángel aparece. Este les dice que el ángel de la primera ronda no vendría ya que tuvo un accidente. Pero no debían preocuparse, ya que ella los guiaría bien a partir de ahora. Y ahora anunciaría el objetivo de la segunda ronda. La misión principal sería de seleccionar un representante regional. Pero al ver que estaban confundidos, el ángel decide explicarles, esta ronda no tendría nada que ver con pelear, esto terminaría si seleccionan a un representante. Cuando uno lo haga, podrá usar su autoridad de comando para forzar órdenes sobre los demás. Se arrastrarían si se les ordena y morirán si así lo quiere el representante. Ese era un poder enorme sobre los demás, y en 3 horas todos recibirían un ticket de votación con el que deben seleccionar a la persona que se convertirá en su representante. Al terminar la votación habrán completado con la misión y podrían regresar a sus casas. Esto había emocionado a varias personas, ya que sobrevivirían sin tener que luchar. Entonces el ángel les da las 3 horas reglamentadas por el sistema. Muchos pensaban que esto era mucho más fácil que la primera ronda, pero era una mierda para Jongmin, que se había preparado mucho para pelear. Rayumin se da cuenta que Jongmin había conseguido una runa de fuerza, todo iba como lo recordaba. Todos debatirían por quién votarían en esas 3 horas, pero eso no era lo importante en este momento. El hecho de existir una misión principal también significaba que existían misiones secundarias. Y Rayumin conocía la misión secundaria y oculta de la segunda ronda, la promoción, para conseguir una clase. Y para hacer eso, debía llegar al nivel 10 lo antes posible con su recompensa que triplica su experiencia. Más tarde ya había matado a más de 50 duendes y solo había pasado 30 minutos de las 3 horas de elección. También había llegado al nivel 9, la destreza era para el juego temprano. Si llega a imprimir una runa de fuerza como Jongmin, sería fácil incrementar su fuerza, pero era muy difícil sobrevivir si pone todo en fuerza. Aumentando su destreza a 24, sin importar qué tan fuerte seas, no habrá nada que puedan hacer si no pueden esquivar un ataque fatal. Los jugadores tienen 4 estadísticas: fuerza, inteligencia, destreza y suerte. La fuerza incrementa el daño físico, salud y defensa. Inteligencia incrementa el daño mágico, fuerza de voluntad y el pensamiento rápido. Destreza incrementa la velocidad de movimiento, velocidad de ataque y la posibilidad de esquivar ataques. La suerte incrementa la posibilidad de daños críticos, posibilidad de obtener ítems y oro adicional. Ninguno era una estadística inútil, especialmente para un segador, ya que se requería daño físico y mágico.
lo ideal era incrementar todas sus estadísticas equitativamente. En eso se da cuenta que alguien lo había seguido, pero no recuerda a nadie que lo siguió en sus regresiones anteriores. Apuntando con su daga, le pide que no se esconda y salga, y si no declaraba sus intenciones, sería mejor que le rece a Dios. En eso sale Arim de entre los árboles, su guardaespaldas también estaba con ella, y estos se disculpan por seguirlo. No tenían malas intenciones. Y al ver su nombre, An Sang-chul recuerda que era la mano derecha de Ma Yeon-glok. Ma Yeon-glok era el hijo mayor de una de las compañías más grandes del país, era el jugador con el apodo Demonio Celestial. Y uno de sus objetivos. Ponerlo de su lado incrementaría muchos aspectos diferentes de su crecimiento. Pero lo que realmente necesitaba hacer era reclutar a la sacerdotisa conectada con él durante la ronda 20. No esperaba encontrarse con su mano derecha, entonces recuerda que era el guardaespaldas de Arim. Y ahora que recordaba, había una historia sobre Ma Yeon-glok patrocinando a una celebridad como parte de sus negocios. Entonces les pregunta desde cuándo lo estaban siguiendo. Era algo que no le gustaba, ya que el futuro estaba cambiando. Arim le dice que lo siguieron desde el inicio, pero no por una mala razón, solo quería hacerle una oferta. Preguntándole si podrían cooperar, pero esto le causa gracia a Ra-Yu-min, ya que era algo que se daba cuando ambas partes se necesitaban entre sí. Pero él no tenía ninguna necesidad de ellos, estaba peleando bien por su cuenta, así que no debían perder el tiempo con charlas inútiles. Ya que no tenía intención de formar un equipo con ellos. Al retirarse, Arim cae de rodillas, diciendo que no era coincidencia que fuera el rango 1, ya que su presión era intensa. Quería formar equipo con el rango 1, pero no funcionó como esperaba. Así que solo había perdido tiempo tratando de seguirlo. Y al ver a los monstruos, deciden buscar algunos para cazarlos también. Por otro lado, Ra-Yu-min se había adentrado más en el bosque, no necesitaba pensar en cooperar con nadie cuando estaba ocupado subiendo de nivel, y debido a su runa, todas sus estadísticas se incrementaban en un 60%. También se encuentra con 5 lobos, lo cual era tener mucha suerte para Ra-Yu-min, comenzando a cortarlos inmediatamente. Con esto, había logrado llegar al nivel 10. Ahora podía usar la tienda, que tenía una misión secundaria, ahora finalmente Ra-Yu-min podría iniciar con el verdadero juego. Debía adquirir el objeto de avance para obtener una clase. Las personas que ven esta misión secundaria por primera vez usualmente se confundían. Todos saben que conseguir una clase es algo genial, pero el problema es que nadie sabe cómo conseguir este objeto de avance. Usualmente los objetos de avance solo pueden obtenerse después de cumplir condiciones especiales. Los guerreros necesitan aumentar su fuerza hasta nivel 10 y matar a 30 monstruos en la misma hora para poder conseguir el objeto de avance. Los berserker necesitan cazar durante un periodo de tiempo mientras están sangrando. Los asesinos necesitan apuñalar exitosamente por la espalda a los monstruos varias veces. Lo que significa que una necesita realizar acciones relacionadas con su clase para poder conseguir el objeto de avance. Al principio Ra-Yu-min también rastreaba a los monstruos y escapaba de ellos en el bosque. Pero después de haber aprendido acerca de la clase de segador, simplemente se quedó con eso. Usando el objeto de avance para elegir la clase segador. Ni siquiera necesitaba pensar en eso. Y como recompensa, consiguió la runa del segador. Cuando es usada durante el día, el ataque del arma se duplica, y por la noche la velocidad de ataque incrementa en un 50%. Y como recompensa por avanzar, el sistema le obsequia la guadaña del segador. Por completar la misión secundaria obtiene un cupón del 50% en compra de un artículo diario, su rango también había incrementado de novato a aprendiz. El rango de los jugadores se dividen en 6 rangos: Gran Maestro, Maestro, Experto, Regular, Aprendiz y Novato. Al igual que un juego, se obtiene ventajas cada vez que su rango aumenta, pueden conseguir nuevas habilidades de clase o desbloquear algunas funciones. Insignia de la Muerte, que creaba una insignia que solo el objetivo y el invocador podían ver, volviendo visible la salud del objetivo. Infligiendo 100% de daño adicional. Incluso podían equiparse objetos de mayor rango. Si no pueden avanzar, se quedarán para siempre como un novato, así que era mejor avanzar rápidamente.
Y el primer jugador en avanzar obtiene una habilidad neutral, rastreo. Entonces decide probarla, rastreando a Jong-min, y el sistema le dice que estaba a 190 metros de distancia. En su anterior intento estaba a más de 2 kilómetros, así que decide ir a echar un vistazo. Por otro lado, Arim estaba agotada y ya no podía seguir avanzando, ya que había sido herida en una pierna con una flecha. En eso aparece el grupo de Jong-min, que los estaban cazando. El guardaespaldas estaba molesto, ya que habían sido atrapados por culpa de esa perra. Y al no tener más opción, decide pelear. Jong-min les dice que no quieren pelear, solo querían tomar a Arim, no les interesaba su guardaespaldas, solo ella. Así que, si la deja atrás, lo dejarían ir. Esto había molestado al guardaespaldas, ya que pensaba que le debieron decir eso desde el principio, ya que la habría abandonado sin pensarlo. Ya que no pretendía morir por esa mujer. Pero el problema era que si no puede proteger a Seo Arim, decepcionaría al presidente Gyeonglok. Le decía que esto era ilegal, pero Jong-min se reía, y le preguntaba si lo denunciaría cuando regresen a la vida real. Debería intentarlo, pero no tendría ninguna prueba, ya que su rostro no podría ser el mismo en la vida real. Esto lo molestaba, pero tenía razón, ahora solo tenía que enfrentarlo con su cuerpo dañado. Pero era algo que Ryu-min estaba escuchando en la distancia, nadie lo había notado. Jong-min intenta persuadirlo, y era mejor que no se entrometa, pero Ryu-min le dice que no quería hablar con él. El guardaespaldas le dice que ese grupo los emboscó tratando de llevarse a Seo Arim y estaría en deuda con él si lo ayudaba. Jong-min le dice que no importa si lo que dice era verdad, solo debería seguir su camino y dejarlos, ya que no era asunto suyo. Pero Ryu-min se molesta y le dice que esas eran personas a las que él conocía. Y no podía abandonar a una persona herida. No es que no lo beneficie, si los ayudaba, daría una buena impresión a Gyeonglok. Y si alguien como él le debe, entonces la recompensa tendría un efecto, recibiendo un favor mucho mayor. También estaba el hecho de que no le gustaba a esos bastardos. Jong-min lo amenazaba diciendo que lo mataría si da un paso, a lo que Ryu-min le pregunta por el problema, ¿acaso no quería pelear contra él? Esto había molestado a Jong-min, lo había visto destrozar a los monstruos en un instante en la primera ronda, también había sido el mejor de la región, a él tampoco le gustaría pelear contra alguien así si estuviera en su posición. Ryu-min le dice que debería ser honesto si no quiere pelear, ya que consideraría dejarlo ir si era así. Pero solo si se arrodilla y suplica fervientemente por su vida. Era claro que quería que Jong-min se humille, pero estaba frente a sus amigos y a Seo Arim. No quería pelear si podría evitarlo, pero realmente lo estaba molestando. Pero era lo suficientemente fuerte como para romper paredes, si tiene suerte podría mandarlo a volar con un solo golpe. Esto lo había llenado de confianza, acortaría la distancia y le daría un golpe en toda su cara. Ni siquiera la guadaña negra podría soportar eso. No había forma de que un humano pueda soportar algo que destruye por completo una pared. Ryu-min decide retirar su guadaña, ya que sería injusto si su oponente viene sin armas. Ya que ganar tan fácilmente sería muy aburrido. Estas palabras habían molestado aún más a Jong-min, y en lo que decide atacar, Ryu-min lo esquiva fácilmente, recibiendo un rodillazo en el estómago, con tal fuerza que lo manda hacia atrás. Volviendo a patearlo en el piso, seguido de varios golpes consecutivos en el rostro. No parecían puños para Jong-min, sentía como si martillos lo estuvieran golpeando. Mientras se preguntaba si Guadaña Negra era tan fuerte como él. Pero no debería tener una runa de fuerza física como él, pero era igual o más fuerte. Al ver esto, sus amigos querían ayudarlo, y uno de ellos apunta con un arco a Ryu-min, pero este lo evade fácilmente, mientras sigue esquivando todas las flechas y se acerca a su objetivo. Cuando ya estaba a su lado, le dice que tuvo mucha suerte por obtener un arco mientras cazaba monstruos, pero también era muy desafortunado que lo llegara a conocer. Cortándole el brazo con el que sostenía el arco, otro de sus amigos decide atacar también, pero Ryu-min no marca en ese momento y con un ataque le corta los dos pies. Esto había asustado a su compañero, pero inmediatamente Ryu-min va a por él también. Y ya que lo apuntaba con un arma, ciertamente estaba decidido a atacarlo,
y sin pensarlo 2 veces también le corta el brazo con el que blandía su daga. Como esperaba de la insignia de la muerte, que le duplicaba el daño, así que podía cortar una armadura con un solo corte. Este juego era demasiado fácil. Pero no podía terminar las cosas así, debía infundir miedo, de esa manera, nunca más volverían a arrastrarse frente a él. Ahora que había terminado con estos tipos, el siguiente sería Jong-min, que se estaba escondiendo. Pero ese día no habría excepciones. Cortándole uno de sus brazos como al resto de sus compañeros. Pero eso no era nada comparado con el dolor que le ocasionó en la vida real. Así que decide cortarle el otro brazo también. Esto había sorprendido a Seo Arim y su guardaespaldas, no pensaban que cortaría los brazos de sus oponentes que habían perdido la voluntad de luchar, aunque a muchos les parezca severo, a él le gustaba ese tipo de mentalidad. Pensando que incluso la guadaña negra rivalizaba con el presidente. Ryu-min les dice que no debían preocuparse de aquellos que los ataquen, ya que no podían moverse, sería mejor comenzar a votar. Arim le preguntaba si no morirían si se quedaban desangrando, pero Ryu-min le dice que no importaba, ya que no estaban ni siquiera al nivel de los animales. Seo Arim era demasiado blanda, no entendía por qué se preocupaba por la vida de esos bastardos, como si fuera algún tipo de santa. Pero quizá esté manteniendo su imagen ya que era una celebridad. En eso el guardaespaldas le pregunta por qué les perdonó la vida. Ya que no sería un problema en ese mundo incluso si los mata. Ciertamente estaba actuando como la mano derecha de Jeonglok, pero le dice que no obtenía ningún beneficio por matarlos. Pero estaba dejando atrás algo que podría causar problemas en el futuro. Pero Ryu-min le dice que no le causaría ningún problema en el futuro. En eso decide retirarse, el guardaespaldas intenta detenerlo, quería su número de cuenta para que pueda depositarle dinero cuando regresen. Pero Ryu-min le dice que sería que se olvide de eso. Y al verlo en la distancia, pensaba en reportar sobre esto a su presidente. Por otro lado, las personas estaban discutiendo, pidiendo votos a los demás. Otro decía que las personas que se alteran con facilidad no tenían derecho a ser el representante. Otro decía que su padre era miembro del Congreso, y sería mejor ser el representante. En eso otro les dice que solo les quedaban 2 horas, y él tenía a un candidato. Esas personas seguían atentamente sus palabras, tal como esperaba, la gente caía fácilmente, por su runa de persuasión. Cuando obtuvo su runa se decepcionó, no era algo que funcione contra monstruos incapaces de conversar. Pero pronto descubrió la manera de utilizarlo correctamente, el cual utilizó repetidamente para robar duendes que estaban a punto de morir. Y si las cosas iban bien, podría convertirse en el representante de la región fácilmente. Les dice que primero deben decidir sobre los candidatos, lo reducirían a 5 personas. Entonces todos estaban pensando en candidatos, y como todos estaban en silencio, sus recomendaciones se limitarían a aquellos que se destacaron. Uno decide recomendar como candidato al chico chocolate con menta, el de la runa de persuasión. Ya que era alguien con sentido lógico y habilidades de liderazgo. Pero este solo pensaba que era un idiota más para su lista. En eso otro recomienda a Guadaña Negra, tenía sentido ya que era el que obtuvo el primer lugar en la ronda anterior. Otros recomendaron al segundo y tercer lugar, con 4 candidatos, sería fácil convencer a esos perdedores. Estaba por soltar su discurso, si es que llegase a convertirse en el representante, pero alguien detrás le dice que detenga toda esa mierda. Era el segundo lugar, la vida es un documental. Este no podía seguir escuchando toda la mierda que estaba soltando, cegaramente pensaba que todo el mundo era bastante fácil, la gente hacía cualquier cosa con unas cuantas palabras. Pero solo era una mierda, no podía decidir quién era el representante de la región. Les dice a los demás que se olviden de los candidatos y voten por él. Los mataría a todos si no lo hacían. El otro le dice que la gente no le escucharía si les habla de esa forma, solo debía dejar de avergonzarse y retroceder. Sin pensarlo 2 veces, saca una daga y le corta la garganta. Y lo sigue amenazando con matar a los demás si no votan por él. Y si no estaban de acuerdo, solo debían enfrentarlo. Pero incluso si no venían a pelear, él iría a por ellos. Esto era lo mejor para él, no había policías, reporteros o cámaras en ese lugar,
podía matarlos como quisiera. Esto había asustado a las demás personas. Votarían por él ya que le temían. Si puede convertirse en el representante de esa región, tenía planeado matar a Guadaña Negra, ya que era muy molesto. Si puede matarlo, seguramente se convertiría en el primer lugar. Por otro lado, Rayo Min seguía matando monstruos llegando al nivel 16. El ritmo comenzaba a disminuir ya que ahora tenía un nivel más alto, aunque mató a más de 200 monstruos, apenas logró subir 6 niveles. Entonces ya era hora de que se vaya, y el sistema convoca a todos los jugadores al punto de partida. Todos se habían asustado al ver tantos cuerpos muertos. El segundo lugar era el jefe de una pandilla, y el segundo jugador más talentoso de su distrito. Siempre era mejor retirar una bomba de tiempo antes de que explote. Pero todavía no era el momento. Esto comienza a preguntarle a Guadaña Negra dónde había estado, tenía una sugerencia y sería directo, solo debía servirle. Le perdonaría la vida si lo hace. Pero Rayo Min le dice que es mejor que se arrodille y que ruegue, esa sería la única manera en la que podría salir ileso. El segundo no entendía lo que decía ya que le parecía gracioso, pero si no entendía, Rayo Min le pregunta si estaría más satisfecho si muere en ese mismo lugar. Esto lo había puesto nervioso, ya que no sabía dónde consiguió tal arma. Había provocado al tipo equivocado. Pero como era el jefe de una pandilla, nunca se arrodillaría ante nadie. Rayo Min decide pelear, pero sería problemático si muestra su fuerza y recibe votos. Ya que necesitaba hacer representante al segundo para poder usarlo en la tercera ronda. Además, era el momento de que el ángel se muestre. En eso el ángel llega, y Rayo Min le dice al segundo que tuvo suerte, pero que se asegure de conocer a quien estaba retando, solo si no quería tener una muerte temprana. Esto había sido beneficioso para el segundo, ya que casi le da un infarto. Pero ahora que se convertiría en el representante, cobraría esta humillación. El ángel les pregunta si ya habían decidido a un representante, pero al ver los cuerpos, ciertamente hicieron mucho más que solo hablar, pero no era de su incumbencia si la basura humana muere o no. Entonces decide iniciar con la votación, cada uno podía emitir un voto y el que tenga más votos sería el representante. Y los jugadores que no voten en 5 minutos serían eliminados. El segundo vuelve a amenazarlos con matarlos si no votaban por él. Entonces el tiempo acaba, afortunadamente nadie se quedó fuera de la votación. Y al hacer el conteo de la votación, el segundo había ganado, y Guadaña Negra era el segundo lugar. Pero como la diferencia no era tanta, estaba pensando en desquitarse con alguien. La diosa les dice que la vida es un documental, sería el representante regional, al ser ese el caso, le daría la autoridad de comando, así podría mandar a las personas. Este estaba feliz, ya que haría que Guadaña Negra se arrepienta de no matarlo, pensando en enviar a todos para que lo ataquen. Pero se asusta al leer las condiciones, solo tenía 10 usos, comandando a un jugador a la vez, tampoco funcionaba con jugadores con una clase. Estaba asustado, ya que uno con clase no seguiría sus órdenes. En eso el ángel les dice que debieron pensar que habían terminado luego de votar, pero ese no era el caso, había una misión oculta en esa ronda. Debían conseguir un ítem de avance y una clase, recibiendo un bono de descuento por ese día. Una ventana como esa debía salir en el nivel 10, pero aún no había llegado a ese nivel. Uno de los jugadores decía que no lo lograría ya que no había monstruos en ese lugar. Pero el ángel les dice que el bosque estaba lleno de monstruos. Pero no debían sentirse mal, ya que solo había 80.000 personas en todas las regiones que serían capaces de avanzar a una clase en esa ronda. Y uno ya había conseguido una clase, ahora echaría un vistazo a los resultados de su misión. Viendo los resultados de la segunda ronda, Guadaña Negra estaba en primer lugar. Todos volvieron a sorprenderse, ya que era la misma persona de la primera ronda. Era el único de su región en avanzar, además ahora era un segador. No sabían qué tipo de clase era esa, pero suponían que era una bastante fuerte. El representante estaba maldiciendo, pensaba en usar su autoridad para hacer que Guadaña Negra se mate a sí mismo. Pero no había pensado que cambiaría su clase en ese momento. El ángel les decía que en la segunda ronda, los rangos se otorgaron en orden de quien completó la sumisión más rápido. Y el primero era uno de su región.
No solo había alcanzado el rango 1 en su región, sino en todas las regiones. Era impresionante, su clase era única e incluso su apodo combinaba. Entonces le pregunta cómo se le había ocurrido ese nombre. ¿Acaso sabía que ganaría esa clase de antemano? Ryu-min le dice que no sabía que obtendría una clase que coincida con su apodo. El ángel se preguntaba si fue el destino. Pero Ryu-min sabía que ni siquiera los ángeles sabían cómo obtener la clase segador, solo sabían que era una clase única. Esto era muy interesante para el ángel. Nunca pensó que habría una persona en esta región que pudiera cambiar de clase. Pero ahora sería el único que no será afectado por la autoridad de comando. Les explica que la autoridad no funciona en los humanos con una clase, así que el representante no podría darle una orden. Además, solo tenía 10 oportunidades de usar la autoridad, y solo por ser el representante no significa que tiene el poder indefinidamente. Esto había molestado aún más al representante, ya que ahora todos sabían que solo tenía 10 comandos. Pero ahora le daría una recompensa a Guadaña Negra, una armadura rara de bajo rango. No tenía mucho que pensar, y elige una armadura de cuero de cazador experto. Y ya que habían muchos monstruos en la tercera ronda, elige la mejora de experiencia. Ya que las recompensas que había entregado, todos regresarían a casa. Pero la tercera ronda sería aún más divertida, eso lo garantizaba el ángel. Al despertar, Jong-min había recuperado sus brazos, mientras no muera, regresaría a su cuerpo normal. Pero ahora nunca más molestaría a la Guadaña Negra. No quería volver a involucrarse con alguien tan desalmado. Por otro lado, el guardaespaldas le decía a Arin que hizo un buen trabajo. Pero ella solo le agradece por protegerla. Pero también quería agradecerle a Guadaña Negra nuevamente. Pero no conocían su apariencia, también parecía que no quería revelar su identidad. Le había preguntado por su número de cuenta para compensarlo, pero como se negó inmediatamente, sabía que era posible rastrear su identidad real. Pero si quiere mostrar su agradecimiento, debía ir a buscarlo en la siguiente ronda y entregarle un ítem. Esta idea le gustaba a Seo Arin y pensaría en cómo compensarlo adecuadamente. Al retirarse, decide llamar a su presidente, le agradece por cambiar su clase a Caballero Negro. Él y Seo Arin solo llegaron al nivel 8, debido a que se lastimaron no pudieron cazar más. Le estaba informando todo, pero al darse cuenta que se trataba de Guadaña Negra, el presidente le pide que vaya a su hotel. Tal como Ryu-min lo esperaba, iba a reunirse con el presidente. 10 minutos antes, Ryu-min usaba su habilidad para rastrear al guardaespaldas. Fue buena idea seguirlo, ya que era la noche perfecta para perseguir a alguien. Por otro lado, el presidente pensaba en Guadaña Negra, se preguntaba qué clase de jugador no conocería a alguien que alcanzó el rango 1 en las 2 rondas. Pero no tenía un buen presentimiento sobre esto, quizá inició una pelea con su subordinado. Si ese fuera el caso, no se quedaría de brazos cruzados, ya que meterse con su subordinado sería lo mismo que retarlo. No importaría quién sea, si bloquea su camino, nunca lo dejaría en paz, incluso si se trata del rango 1. Más tarde ya se habían encontrado, lo felicitaba por sobrevivir y por su avance, pero el presidente le decía que eso era simple. Era un gran honor para el guardaespaldas poder servir a alguien que estuvo en el segundo y tercer puesto en las 2 rondas. El presidente se da cuenta de lo que estaba haciendo y le pregunta qué es lo que quería, ya que lo estaba adulando mucho. El guardaespaldas le preguntaba dónde podría obtener un objeto de avance. El presidente Gyeonglok le dice que eso no era nada, lo había conseguido mientras cazaba monstruos. Pero la verdad era gracias a su runa, Caballero Oscuro. Esta runa elevaba todas sus estadísticas y envuelve su arma en aura oscura. También podría avanzar a Caballero Negro una vez llegase al nivel 10. Fue muy afortunado en la primera ronda, consiguiendo un ítem tramposo como su runa aleatorio. Sin embargo, incluso si era su subordinado al que valora como familia, no podía revelarle toda la información, ya que una persona podía cambiar en cualquier momento, esa era la naturaleza humana. Entonces le pregunta si fue Guadaña Negra quien lo hirió. Este lo niega, ya que fue él quien realmente salvó su vida. Termina por contarle todo a detalle, él hubiera muerto, pero Arin hubiera sufrido un daño psicológico que le impediría seguir trabajando.
No solo casi pierde a su subordinado, sino que su negocio casi termina. Pero el guardaespaldas le dice que Guadaña Negra no los mató, ya que no había beneficio en matarlos. No se equivocaba, pero en el futuro podrían intentar algo. Pero gracias a Guadaña Negra su subordinado y su posesión permanecieron intactos, ahora tenía una deuda con él. Pero se había negado a una compensación, suponiendo que teme que su identidad sea expuesta. Ciertamente era un hombre muy cuidadoso. Entonces le dice que, si se encuentra con Guadaña Negra en la siguiente ronda, que le dé un saludo de su parte, también debía vigilarlo para ver si hay alguna manera de poder ayudarlo. Ya que era un tipo que no deja deudas sin pagar. Pero no se estaba olvidando de esos matones, pidiéndole que le dé sus apodos. Rayo Min estaba afuera, pensaba que era un perro muy leal, ya que fue directo a Gyeonglok tan pronto regresó. Ahora que ya confirmó su destino, debía regresar, ya que solo atraería sospechas si permanece en ese lugar. El hecho de que una celebridad patrocinada por Gyeonglok viva en el mismo edificio, era algo que debía agradecer a su hermano. Si no hubieran entregado esos pasteles de arroz, nunca se hubieran encontrado con Arin, y nunca se hubiera enterado que su guardaespaldas estuviera conectado con el presidente. Si aprovecha esta oportunidad, ya que son vecinos, eso le ayudaría a ganar la confianza de Gyeonglok. Pero más tarde decidiría si lo llevaría o no a la ronda 20. La runa del Caballero Negro de Gyeonglok es tan buena que podía ser llamada una trampa. Sin embargo, existen desventajas como el hecho de que no hay runa de recompensa para avanzar y que está forzado a convertirse en un caballero negro. Pero la más grande desventaja es que, para usar Aura Oscura, un poder de los caballeros negros, tienen que cargar un maná exclusivo llamado maná oscuro. Este maná oscuro no puede ser adquirido por medios ordinarios. De cierta forma, es una habilidad adecuada para un psicópata como Gyeonglok. Podría ser peligroso tener a un psicópata como aliado. Pero por ahora lo mantendría como un candidato y lo usaría cuando pueda. Además, había muchos individuos talentosos además de él. Por otro lado, nos presentan a Julie. Ella tenía un padre con una tienda, este le decía que la venta de boletos fue suspendida, el gobierno había dado una excusa razonable, pero aparentemente era por culpa de los jugadores. Ya que no sabían qué tipo de habilidades pueden usar los jugadores, y no sabía qué hacer ya que el alquiler también estaba subiendo. Julie le dice que no se preocupe, ya que pronto se graduará y lo apoyará. Su padre le dice que no se preocupe, y solo termine sus estudios, ya que su sueño era ser doctora. Julie le dice que ya se rindió con ese sueño, no importaba la universidad en estos tiempos. Eso era cierto, ya que si las cosas salían mal, Julie podría morir en la siguiente ronda. Julie había conseguido una clase en la segunda ronda, usando su habilidad con su padre. Era una habilidad llamada bendición que obtuvo de una clase llamada potenciador, la cual incrementaba ligeramente todas las estadísticas, pero tenía un efecto revigorizante en la gente normal. En eso llega Rayo Min a su tienda, su padre lo reconoce, y le dice a Julie que era el ganador de todos los boletos. Rayo Min se disculpa con el dueño, ya que había visto las noticias, debido a que ganó el primer lugar consecutivamente, la venta de lotería fue cancelada. Este le dice que no era su culpa, no era como si fuera a morir de hambre por eso. Aún así, fueron afectados por su culpa, es por eso que quería darle una compensación. Al preguntarle por la cantidad, Rayo Min le dice que eran 10 millones de wons. Entonces simplemente se retira, Julie decide correr para devolverle el dinero, al alcanzarlo. Julie lo llama por su nombre, recordándole que estaban en la misma clase. Rayo Min se disculpa, ya que no era bueno con las caras, pero ciertamente era mentira. Min Julie estaba en su misma clase y era la hija del dueño de la tienda. Además, tiene la clase única potenciadora. Aprendió por primera vez que estaba en su misma clase y estaba sorprendido de que ese tipo de destino existiera. La razón por la que se encontró con Julie por primera vez, fingiendo que es una coincidencia, era para traerla a su lado. Julie le devuelve el dinero, pero Rayo Min no lo aceptaría. Esto era una carga para ellos, también era algo que Rayo Min sabía, ya que Julie no era una persona que pueda vivir en deuda. Aunque se sentía mal al fingir que no la conoce, tenía que hacer esto para que Julie se interese en él.
Julie le dice que desde ahora recuerde su nombre y su cara. No sabía qué estaba haciendo, estaba presentándose a un compañero cuando su graduación estaba cerca. Ra-Yu-Min ahora sabe su nombre y no era como si no pudieran contactarse después de su graduación. Entonces le pide su número, era el destino que se encontraran de esta manera, así que se contactarían seguido de ahora en adelante. Esto la había avergonzado, y estaba luchando porque su corazón seguía latiendo fuerte. Sabía que se lo había pedido como una amiga, pero realmente Ra-Yu-Min le gustaba. Primero se habían encontrado por casualidad, no sabe si realmente fue porque sintió lástima por Ra-Yu-Min o fue porque había reportado ese incidente. Se sintió responsable de verlo hasta el final. Siguió a Ra-Yu-Min para asegurarse de que regresara a casa a salvo. Pero cuando vio a Ra-Yu-Min trabajando en su empleo de medio tiempo como si nada hubiera pasado, aprendió que era una persona mucho más fuerte de lo que aparentaba. Fue en ese momento que empezó a interesarse por él. Sin embargo, nunca tuvo el valor para hablarle. Después de eso, sus sentimientos por Ra-Yu-Min crecieron más. Pero ahora sería valiente, ya que era una oportunidad que le fue dada por los cielos. No podía seguir fingiendo que no lo conocía. Entonces, estaba pensando en preguntarle si deberían ir a comer a algún lado. Ra-Yu-Min había recibido un mensaje de Julie y quedaron en almorzar. Este pensaba que sería fácil hacerla su aliada si es amigable con ella. Salvaría a Julie y la llevaría a la ronda 20 con él. Más adelante se habían reunido, pero la atmósfera era incómoda y no sabía qué decir. Entonces le pregunta cuánto dinero había ganado, pero Ra-Yu-Min le dice que ahora no tiene que preocuparse por eso el resto de su vida. También le pregunta si fue difícil la primera ronda, donde debían matar a 100 monstruos. También le dice cuál era su región, pero era una pena que no coincidiera y no podrían reunirse. No era algo para decepcionarse, ya que pronto se reunirían. Las regiones se unirían después de que el número de supervivientes decrezca. Julie quería saber su nivel y su clase, pero Ra-Yu-Min le miente, diciendo que solo era nivel 10 y no tenía clase. Julie le dice que tuvo suerte con una clase llamada potenciador. Entonces decide usar una bendición en Ra-Yu-Min, la cual aumenta todas sus estadísticas en un 50% por 3 horas. Como se esperaría de una clase única. La efectividad de sus habilidades serían el doble una vez alcance el máximo nivel. Así que podría incrementar en un 100%. En primer lugar, Ra-Yu-Min quería conocerla por esto, la recompensa que recibió por el primer lugar en la sumisión fue una bolsa de oro aleatoria, que es afectada por su estadística de suerte. Por lo tanto, recibiría más oro con una estadística de suerte alta. En eso Julie le agradece por el dinero, ya que su padre también le había pedido que lo hiciera, pero también se lo pagaría con el tiempo. Y si no quería dinero, seguramente habría algo más, entonces saca un objeto. Lo había conseguido mientras cazaba. Más tarde se despiden. Entonces Ra-Yu-Min decide revisar su inventario, el artículo era un cristal mágico púrpura. Todavía no sabía qué hacía debido a su breve explicación. Pero una vez alcance el nivel 20, sabía que hace un ítem raro como ese. La función de combinación se desbloquea cuando el jugador alcanza el nivel 20. Al usarla, se puede combinar un arma con un cristal mágico, también podrían agregar opciones adicionales. Existían 7 colores de cristales mágicos, el rojo era para daño, naranja es fuerza. Amarillo incrementa la suerte, verde incrementa la destreza, el azul incrementa la inteligencia. El azul oscuro reduce el daño recibido. Y finalmente el cristal púrpura, que era el más raro de todos. Era el menor probable de aparecer e incrementa todas las estadísticas. Lo usaría cuando llegue al nivel 20, ahora debería abrir la bolsa de oro antes de que su mejora expire. Primero incrementaría sus estadísticas con su runa carnicero. Había comprado 100 gusanos. Esta runa incrementaba 1% cada vez que mate a un objetivo. Pero también funcionaba con insectos, tan solo bastaba con que sea un ser vivo. Ya que no había insectos en el otro mundo, no tenía opción más que matar monstruos. Pero no era el caso en el mundo real. Con eso, todas sus estadísticas incrementaron en un 100%.
Ahora sus puntos de suerte llegaron a 45, ahora usaría el bolso de oro. No sabía cuánto conseguiría, uno podía tener la misma cantidad de puntos y conseguir distinta cantidad de oro. Dependiendo de la suerte que tuvo en el pasado, su rango estaba entre 3.000 y 6.000 de oro. Pero esta vez había logrado conseguir la cantidad máxima de oro. La cantidad de oro que ahora tenía sería suficiente para conseguir un ítem épico. Pero el ítem que necesita saldría en 2 semanas. Antes de eso tenía planeado conseguir su licencia de conducir. Era muy aburrido, ya que había realizado el examen muchas veces, un momento después termina el examen consiguiendo su licencia. Solo le había tomado 4 días conseguir su licencia. Después de conseguir su licencia, se compró un supercoche, un Lamborghini Aventador. No tuvo problemas con eso, ya que era el mismo vehículo de sus intentos anteriores. 2 semanas después al fin llegó el momento de apartarse de Bitcoin, vendiendo todo y consiguiendo 300 millones. Ahora sería el momento de invertir en acciones, ya que conocía el futuro, sería demasiado fácil. Invertiría en una compañía que estaba en el puesto 85, con un valor aproximado de 900 millones. La corporación, Consultoría del Demonio Celestial. Es una compañía de John Glock, aunque no tuvo un ascenso prominente hasta ahora, formulará un sistema especial después de la ronda 4. Experimentando un crecimiento vertiginoso. No había razón para no invertir, ya que sabía que sería algo grande. Si puede obtener una gran parte de las acciones y obtener el control operativo, podría beneficiarse enormemente al ejercer influencia como el accionista mayoritario. Primero invertiría 280 millones para obtener el 31% de la propiedad. Por la noche compraría los ítems que necesita, se podía comprar todo mientras se tuviera oro, aunque todos sean de rango normal, no era imposible comprar ítems raros y épicos. El ítem del día era una función con el que puede comprar un ítem aleatorio que cambia diariamente. Era difícil conseguir lo que se quiere, ya que no se sabe qué ítem estará disponible. Pero ese no era un problema para Rayumin, que sabía que saldría. Y hoy era el día en el que hay un ítem épico que necesita. Collar esquelético. Un ítem que eleva la inteligencia y la velocidad de ataque, bastante barato para sus efectos. Pero también usaría un ítem de descuento. Pero aún le quedaba mucho dinero, normalmente iba con un conjunto normal con el oro restante. Pero con 6.000 de oro más, podría comprar otra habilidad común que supera a un equipamiento normal. Así, el tiempo pasó. Y el día inevitable llegó. Esta vez fueron invocados en un pueblo destruido, con un enorme cristal en el centro de la ciudad. Un lugar inusual, y todos estaban confundidos, y al ver al representante regional todos comienzan a hablar a sus espaldas. Pero no les importaba, ya que eran conscientes que solo podía usarla 10 veces. Esto había molestado al representante. Sabía que esto pasaría, si tan solo ese ángel hubiera mantenido la boca cerrada, nada de esto hubiera pasado. En eso Jong Min va a saludarlo, le dice que quería convertirse en un gángster. Y el representante era su modelo a seguir, y su pandilla era a la que quería unirse. Lo serviría como si fuera su hermano por el resto de su vida. Había visto a muchos locos en su vida, pero este era diferente. Entonces decide cuidarlo desde ahora. Todos pensaban que Jong-min estaba loco por lo que hizo. Ya que Jong-min se unió al representante, era bueno para Rayumin. En eso aparece el ángel. Había 90 personas menos, pero no interesaba. Su misión ahora era proteger la reliquia por 3 horas. Todos no sabían qué había pasado con esas 90 personas que faltaban, y el ángel les dice que no había manera de que mueran repentinamente, tal parecía que pelearon entre sí en el mundo real. En eso otro les dice que revisen el número de participantes que pueden finalizar la ronda. Solo 1.225 personas. Pero el ángel se reía al escuchar que preguntaban si esto era un error. No era ningún error, solo estaban nerviosos porque menos personas serían capaces de finalizar, pero estaban olvidando algo. Solo la mitad podía sobrevivir en cada ronda, pero todos sobrevivieron en la última ronda. Era de sentido común que una cuarta parte sobreviva ahora. Esta respuesta los había asustado aún más. No había nada de injusto en eso,
solo debían trabajar duro y ser parte del 25%. Ahora explicaría la tercera ronda, sus monstruos aparecerían cada 30 minutos, el objetivo era la reliquia en el centro del pueblo. Pero solo serían un total de 4 olas, pero todos debían trabajar juntos para proteger la reliquia, recibirían premios adicionales si la protegen por 3 horas. Si son incapaces de protegerla, recibirían una grave penalidad. Independientemente de si pueden protegerla, serían clasificados por el número de monstruos que derroten. Pero también podrían aparecer más monstruos de lo normal debido a la naturaleza de la ronda, pero tendrán un tercio de su fuerza, haciendo las cosas más fáciles. El representante estaba feliz, ya que pensaba que solo debían matar monstruos, sería fácil ya que tiene la autoridad de comando. En eso el ángel les dice que había olvidado algo, el representante podría usar la autoridad desde esta ronda, pero todos debían tener curiosidad de lo que pasaría si el representante moría. Si llega a morir por un monstruo o por causas naturales, su asiento quedaría vacío, sin embargo, ¿qué pasaría si es asesinado por otro jugador? En ese caso, el asesino sería el representante regional de manera inmediata, recibiendo los 10 usos de autoridad de comando. Habiendo terminado, los monstruos aparecerían en 10 minutos. Debían trabajar juntos por 3 horas, aunque no estaba segura de que pudieran hacerlo. El representante no dejaba de maldecir al ángel, pero también habían muchos jugadores que querían su cabeza. En eso Rayumin aparece, el representante se había asustado, pero Rayumin le dice que solo estaba caminando, que no debía temer. Pero tenía una sugerencia, ahora estaba en una situación difícil, pero, ¿qué tal si Guadaña Negra personalmente lo protege? Otros jugadores no podrían apuntarle, tomaría la responsabilidad y lo acompañaría. Todos estaban sorprendidos por esas palabras, todos estaban dudando ahora, y el representante también se dio cuenta de ello, al ver sus reacciones su oferta era tentadora. Pero siempre había un precio a pagar, preguntándole qué quería a cambio. Rayumin le dice que no era mucho, solo debía seguir todas sus órdenes. Debía decidir rápido, ya que muchas personas estaban esperando, entonces el representante le dice que rechazará su oferta. Tal como Rayumin esperaba, sabía que eso pasaría, no había manera de que un delincuente deje ir su orgullo. Todos pensaban que Guadaña Negra no lo dejaría cazar usando los comandos, pero aún así su orgullo era más importante que su vida. Era el mismo progreso como en su vida pasada, y ahora debía trazar la línea completamente. Le dice que desde ahora no prestará más atención, si muere o no, no le interesa. Estas palabras habían vuelto a emocionar a los demás que querían matar al representante. Esto era una mierda para el representante, preguntándose si debió aceptar la oferta. En eso el sistema les advierte que pronto aparecerían los monstruos, pero esta duraría 3 horas. El representante no podía luchar con la gente que lo estaba apuntando, debía hacerlo solo. Por otro lado, Rayumin estaba en otro lugar, y el representante lo había estado siguiendo. En eso las puertas comenzaron a abrirse, permitiendo la entrada de los monstruos. Al ver que eran muchos, el representante decide esconderse por ahora para observar la situación. Al refugiarse, podía observar a Guadaña Negra, pensaba que solo estaba presumiendo, no había manera de que se enfrente a todos ellos él solo. Pero Rayumin solo decide cortarlos a todos. Esto había sorprendido al representante, se preguntaba si cuando llegara al nivel 16 ganaría tanta fuerza como él. Así que decide bajar para luchar, seguramente subiría de nivel y ganaría más fuerza. Los demás también estaban luchando, protegiendo el artefacto. El representante decide bajar a pelear, y gracias a su runa era capaz de detectar a sus enemigos, conociendo su ruta de movimiento. Esto sería fácil, pero alguien ya le había disparado con una flecha. No podía ver a ningún monstruo con un arco, tampoco podía encontrar a un humano con arco. Pero lo encontraría pronto y lo mataría. Pero en ese momento otro lo apuñala con una lanza. Molesto, termina matando a ese bastardo, pero otro ya le estaba disparando flechas. Al que termina matando con su daga. Nunca hubiera pensado en preocuparse más por los jugadores que por los monstruos, ser el representante era una mierda ahora. Ahora se arrepentía por no aceptar la oferta de Guadaña Negra. Pero debía haber una solución,
una forma para cazar de forma segura sin ser cauteloso con los jugadores. En eso logra ver al rango 3 de la región, entonces decide usar su autoridad en él para que pueda protegerlo mientras él caza. Por otro lado, el efecto del collar de Rayo Min estaba haciendo efecto, incrementando su velocidad de ataque en un 25%. Y ahora ya había conseguido cerca a 16.000 de oro. A este ritmo sería capaz de conseguir 20.000 de oro en esta ronda. Pero sería mejor ahorrar más para poder comprar 2 habilidades comunes. Si podía hacer eso, podría obtener la runa de los verdaderos pensamientos del corazón. Un tiempo después habían completado la primera ola, y los monstruos comenzaron a desaparecer. Habían muerto 967 jugadores, y como recompensa a los sobrevivientes les dan 500 de oro. Muchos habían muerto, pero solo eran duendes debilitados. En eso Rayo Min logra ver al representante, había sobrevivido, pero sería difícil para él pasar esta ronda. Tenía a muchas personas intentando matarlo. Pero afortunadamente tenía a 2 con él. Gracias a ellos había sobrevivido a la primera ola, pero Jong-min lo estaba siguiendo aunque no había utilizado su autoridad en él. Pero debía sobrevivir como sea y pasar a la siguiente ronda. Pero inmediatamente la segunda ola llega. Debido a la naturaleza de la ronda, los monstruos tenían 1/3 de su fuerza habitual. Pero aún así no eran problema para Rayo Min, tras seguir matando sin descanso, al fin, había alcanzado el nivel 20. Aumentando su rango de aprendiz, a regular. Ahora podía usar la función de combinación para crear artículos únicos que no se podían obtener en la tienda. Su insignia de la muerte también había aumentado al 120%. Además, aprendió la habilidad exclusiva del segador, Noche de la Muerte. En un radio de 500 metros, invocaría energía de oscuridad, creando una noche artificial. Ahora la siguiente habilidad sería aprendida en el nivel 40. Su nueva habilidad Noche de la Muerte tenía una buena sinergia con la runa del segador porque se volvía más fuerte durante la noche. La segunda ola también había terminado, dando 500 de oro a los supervivientes. Y mientras descansa, decide obtener algunas habilidades comunes. La primera sería detección de presencia. Con esta habilidad, puede identificar todos los objetivos en un radio de 30 metros. Ahora debía guardar otros 20.000 de oro para otra habilidad. En la tercera ola ya solo quedaban más de 3.000 jugadores. Pero aún así consiguieron bloquear la tercera ola. En la cuarta ola solo había 3.000 jugadores, pero también lo bloquearon. Solo una hora más, si el representante lograba sobrevivir otra hora podría irse con vida. Pero había usado todas sus autoridades de comando, mientras los tenga su vida no correría peligro. Para la quinta ola solo quedaban 2.700 jugadores, contra más de 10.000 monstruos. El representante no debía preocuparse, era su oportunidad de establecer un récord. Se haría más fuerte, para romper los cuellos de todos los que lo menospreciaron. Pero varios jugadores estaban matando a los que lo protegían. Casi todos sus protectores habían muerto. No quería morir, solo debía sobrevivir a esta ola, entonces sale corriendo en dirección de Guadaña Negra. Desesperado le dice que ahora acepta su oferta, haría lo que fuera que diga, solo debía protegerlo. Pero Rayo Min se niega, ya se lo había dicho antes, que ya no le prestaría atención. Si muere o no, debía solucionarlo él mismo. No necesitaba a un subordinado que ni siquiera tiene la autoridad de comando. Ya no podía usarlo, si lo hubiera sabido antes, habría aceptado su oferta. Todos habían visto cómo Guadaña Negra lo había rechazado, ahora podrían matarlo a su antojo. Pero el representante decide luchar, aunque sea se llevaría a uno. En eso aparece Jong-min, diciendo que vino a ayudarlo, esto le había dado esperanzas. Pero Jong-min comienza a golpearlo, diciéndole que lo mataría para que pueda morir cómodamente. Sujetándolo y golpeando su cara reiteradas veces. Un mensaje del sistema informaba que, La vida es un documental había sido asesinado. Pasando el poder del representante al asesino, ahora, si se concentra en ello, podría controlar a Seo Arin como le plazca. Le daría un buen uso a esa autoridad, mientras les presumía a sus amigos cómo había golpeado a ese bandido. Pero solo estaban asustados, ya que lo vieron matar a alguien con sus propias manos.
Todos lo reconocieron, ya que casi siempre estaba a su lado, pero solo planeaba traicionarlo desde el inicio. Ahora todos estarían detrás de él, pero sabía algo que lo sacaría de esta situación. Va por Guadaña Negra, le dice que ahora era el representante y aceptaría la oferta que le dio al anterior representante. A cambio, solo debía protegerlo. La razón por la que el anterior murió fue porque no tenía la autoridad de comando, así que pensaba que Guadaña Negra aceptaría su oferta. Pero Rayu Min le dice que no le gustaba su actitud, pero si se arrodilla y suplica, entonces lo pensaría. Jong Min le dice que es él quien tiene la autoridad de comando, pero Rayu Min le dice que lo estaba malinterpretando, pero el que perdía en esto era él y no Rayu Min. Si quería protección, solo debía arrodillarse y suplicar. Al ver al resto detrás dispuestos a matarlo, termina arrodillándose y le suplica por protección, haría cualquier cosa y sería usado como un subordinado. Rayu Min había visto esto tantas veces que ya se estaba aburriendo, pero a diferencia del anterior, aún podía usar a Jong Min, solo por ahora. Así que decide aceptar protegerlo. Al ver esto, los demás estaban pensando en atacar a Guadaña Negra, pero muchos decían que no tendrían oportunidad contra Guadaña Negra. A lo que Rayu Min les dice que los ayudaría a decidir. Tenían dos opciones: podían renunciar al representante regional, regresar y cazar algunos monstruos, o morir en sus manos. Les recomendaba la primera opción, pero la segunda también estaba bien, porque ya no consideraría humano a nadie que empuñe una espada contra él. Al instante todos deciden retroceder. Era algo impresionante para Jong Min, con solo unas palabras de Guadaña Negra, todos retrocedieron sin titubear. Cuando era enemigo era temible, pero como aliado no había nadie más confiable. Las cosas ya estaban llegando a su fin, ya estaban terminando de despejar la quinta ola, pero sería decepcionante si las cosas terminaban de esta forma. Entonces le dice a Jong Min que tiene que hacer lo que le pida, debía usar las 10 autoridades de comando ahora para romper la reliquia. Esto lo había asustado, si la reliquia se rompe, recibirían un castigo enorme. Tampoco podría usar una autoridad en Seo Arim, intenta preguntar por qué, pero Rayu Min le dice que se calle y solo haga lo que le dice. También le designaría a las personas a las que tendría que comandar, debía darles la orden a esas personas para que rompan la reliquia. No lograba entenderlo, ya que todos sus amigos estaban incluidos en esos nombres, pero no tenía opción, así que se disculpa con sus amigos, dándoles la orden de destruir la reliquia. Todos recibían un mensaje cuando esta reliquia comenzaba a ser atacada. La mayoría no entendía qué estaban haciendo, intentaron detenerlos matándolos, pero la reliquia ya había sido destruida. La misión principal había fallado. Como sanción, durante 30 minutos, se convocaría al representante de la retribución divina. Debían sobrevivir hasta que el tiempo no se termine, la ronda no finalizaría. Era la sumisión oculta. Todos estaban pensando, ya que recibirían 3000 de oro si sobreviven, era más que oro que si solo la protegían. Una recompensa más grande que la espera por despejar la quinta ola, era por eso que usó a Jong Min para que rompa la reliquia. Pero la razón por la que Rayu Min no lo rompió personalmente fue porque los 10 que atacaron recibirían una penalización. Todas sus estadísticas se reducirían un 50% permanentemente. Estos intentaron reclamar, ya que fueron ordenados, no era su intención destruirla. El representante regional también recibiría una penalización para asumir la responsabilidad por no poder proteger la reliquia. Todas sus estadísticas disminuirían un 50% permanentemente. Esto lo había molestado, mientras intentaba desquitarse con la pared. Las caídas permanentes de estadísticas era tan fatal que afectaba directamente la supervivencia del jugador. Entonces Rayu Min decide prepararse para atrapar al representante de la venganza divina. Compraría artículos normales con oro extra, eligiendo una capucha del asesino, con 20 de ataque y 3 de destreza. El otro sería unas botas ágiles, con 15 de ataque y velocidad de movimiento de un 5%. Todo serviría para matarlos y aumenta aunque sea un poco sus estadísticas. Lo siguiente sería la combinación, poniendo los ítems para unirlos. Había tenido éxito, aumentando un punto a todas las estadísticas del collar del esqueleto.
Podía insertar una piedra de maná en cada pieza de su equipo, usando el mismo método con el resto de sus ítems. Eran cristales mágicos de bajo rango, pero era mejor que nada. Pero la penalización ya estaba por iniciar, todos estaban asustados y alerta por cualquier amenaza. No sería fácil escapar de esta penalización. En sus intentos anteriores, solo sobrevivieron unas 500 personas de 2.700. Sobrevivir era extremadamente difícil. Normalmente el representante de la venganza divina es un monstruo que apenas puede ser derrotado por 5 personas de nivel 40. Pero Guadaña Negra planeaba matarlo para obtener la mejor recompensa posible. Tenía un título por matar a Viriel, primer asesino de ángeles. Tiene el efecto de duplicar todas las estadísticas cuando se enfrenta a seres sagrados. Y el representante de la venganza divina era uno de ellos, un ser sagrado. Todos estaban nerviosos, pero solo debían sobrevivir esquivando al ángel. Pensaban que era muy fácil. Se habían asustado por nada. Pero este ángel había golpeado el piso con su arma, invocando un campo de restricción divina. Hasta que el invocado quite el hechizo, nadie podría abandonar el área. Pero también todas las estadísticas de los jugadores dentro del campo se reducirían en un 50%. Solo habían sido atrapados unos 300 jugadores. Era desafortunado, pero no podrían salvarse. Y el ataque del ángel ya había comenzado, matando indiscriminadamente a todos los jugadores. Si estaban atrapados en el campo de restricción, era casi imposible esquivar las flechas de luz, pero mirándolo desde otra perspectiva, no tenía nada de especial si podían esquivarlas. Ahora sería la oportunidad de Rayo Min, ya que el ángel estaba distraído. Estaba tan concentrado en matar humanos que no le importaba su espalda. En el momento que caiga la barrera, Rayo Min tenía planeado atacar. Ahora era el momento. No necesitaba preocuparse porque se dé la vuelta, ya que estaba a 5 metros de distancia. Decide usar su insignia de muerte. Necesitaba dar un golpe crítico en el primer ataque. El ángel se había dado cuenta del peligro, pero ya era demasiado tarde. El ataque había funcionado, golpeando directamente su ojo. Su salud restante podía ser vista por Rayo Min y era de un 60%. Reducir un 40% de su salud en un solo ataque no estaba mal. Ahora volvería a invocar el campo para intentar encontrarlo, pero Rayo Min corre para no quedar atrapado dentro. En el momento en que se dé cuenta que no logró atrapar a nadie, desactivaría su campo. Y ya que le quitó un ojo, también tenía planeado quitarle el restante. El ángel había vuelto a invocar el campo de restricción, pero ya no importaba. Sin ambos ojos, era solo un saco de arena para Rayo Min. Como no podía ver con sus ojos, planeaba disparar sus flechas de luz en todas las direcciones. Pero Rayo Min decide usar su habilidad, Noche de Muerte. La luz no podía vencer a la oscuridad, porque así estaba establecido en el sistema de este mundo. Terminarían con esta mierda ahora mismo. Conectando un ataque que logró cortar una ala del ángel. El ángel intenta contraatacar, pero es evadido fácilmente por Rayo Min, cortando la otra ala restante. Con esto su salud había reducido al 10%, ahora crearía cierta distancia y evitaría matarlo. El ángel había cumplido ciertas condiciones, activando el brillante resplandor final. Ahora el representante de la venganza divina era invencible. Esta era la fase en la que entraba cuando su salud cae por debajo del 10%. Si lo hubiera decapitado, no podría matarlo hasta después. Pero ahora sería testigo de su lucha final. La duración de la habilidad del ángel ya estaba por terminar. Al desaparecer, Rayo Min comienza a atacar decapitando su cabeza. Ahora era el primer jugador en derrotar al representante de la venganza divina, concediéndole el título de desafiador de la venganza divina. Las condiciones para desbloquear el título era ser el primero en asesinar al representante. Y su efecto era de un 80% de reducción de daño de seres sagrados. También le otorgan éter condensado, por la primera muerte del representante. La otra sería la runa de resplandor, la cual es grabada automáticamente en el cuerpo del jugador. El éter condensado fue la única razón para matar al representante de la venganza divina, ya que se requería éter condensado para fabricar un artículo de rango divino.
También estaba la runa del resplandor. Ahora que ya estaba en el nivel 30, sus efectos de inteligencia y habilidades aumentarían en un 30%. Con esto no necesitaría invertir en inteligencia por un largo tiempo. Todos estaban celebrando ya que la submisión oculta había terminado. Ahora todos reconocían a Guadaña Negra como un monstruo que mató a un representante de la venganza divina solo. El ángel encargado aparece. Era impresionante para ella, ya que un humano había matado a un representante solo. Era la primera vez que ella, Olive, reconoce a un humano. Quería tener una pequeña entrevista con Guadaña Negra y le pregunta el por qué quería matar a ese representante. Esto era molesto, ya que eran preguntas innecesarias, pero solo le dice que simplemente quería matarlo. El ángel le dice que recibiría una recompensa si solo sobrevivía, pero lo había arriesgado todo solo para matarlo. Rayu Min le dice que no podía quedarse quieto cuando muchos humanos eran masacrados. Todos estaban sorprendidos por esta respuesta, pensaban que sería un tipo arrogante ya que era fuerte, pero realmente era un tipo amable. El ángel no lo entendía, los humanos eran tan extraños como lo había escuchado. De alguna manera podían ignorar todas las veces que se enfrentaron entre sí, pero ahora estaban unidos. Eso era algo bastante difícil de entender. Era cierto, pero qué mierdas habrían unos ángeles egoístas. De todos modos, el ángel les dice que trabajaron duro en esta ronda, pero era demasiado pronto para que se relajen. Debían recordar que su eliminación se decidirá de acuerdo a su desempeño total. Y al ver los resultados, Guadaña Negra era el primero en todas las regiones, con nivel 30 y más de 3000 muertes. Esto había sorprendido a muchos, ya que el segundo lugar ni siquiera había llegado a 1000 muertes. Obtuvo una mejora de experiencia, pero solo lo sabrían si quedaran en primer lugar en todas las regiones. Después recibe un cofre de selección de recompensa especial y por ser el primero en su región actual, recibe un ticket de anillo raro de rango medio. Así que decide seleccionar el anillo de resistencia con un efecto de 4 puntos de suerte y 35% de resistencia. No importaba que tan altas sean las estadísticas, ser golpeado por un efecto de estado significaba la muerte. La resistencia no era algo que se pueda aumentar con las estadísticas, así que lo mejor era tenerlo, incluso si no lo usa por el momento. Ahora seguía la otra recompensa, esta vez no había mejora de experiencia, tenía sentido ya que el objetivo de la cuarta ronda no era matar monstruos. Así que decide seleccionar los 4000 de oro. Entonces el ángel les pregunta si ya habían revisado sus rangos individuales, ya que el límite era el rango 1225. Muchos estaban asustados y le decían que los cálculos del sistema estaban equivocados. Pero a los ojos del ángel solo eran insectos que no lograron entrar en el rango permitido. Serían eliminados ahora, con un chasquido de los dedos, los humanos que perdieron comenzaron a desvanecerse. Más adelante Seo Arim había sobrevivido a la tercera ronda, regresando a la vida real. Pero eso no era todo, ahora tenía la clase invocador. Invocando a un hada. Pudo completar la tercera ronda de forma segura, gracias a que las hadas crearon una barrera. También porque su guardia había llamado la atención de los enemigos, llegando a los primeros 3 lugares. Y se preguntaba si a Guadaña Negra le gustaría ese cristal mágico que recibió como recompensa. Por otro lado, Jongmin estaba furioso en su casa, ya que la penalización sería permanente. Nunca hubiera ordenado destruir la reliquia si hubiera sabido que esto pasaría. Pero ahora estaba arruinado. En eso recibe una llamada de su amigo, estaba muy molesto ya que por su culpa recibieron esa penalización. Ahora todos estaban jodidos por su culpa. Jongmin intenta tranquilizarlo, diciendo que no tenía opción, ya que Guadaña Negra podría matarlo si se negaba a seguir sus órdenes. Tampoco era justo para él, ya que sus estadísticas también fueron nerfeadas. Pero su amigo le decía que no actúe como si fuera inocente, nadie de eso pasaría si no fuera ambicioso, pero ahora era un traidor. Desde ese momento nunca más debía llamarlos, ya sea en el mundo real o en el otro mundo, ya que podría molestarse y matarlos si vuelve a ver su cara. Jongmin no sabía que hizo tan mal, ya que también era una víctima de todo esto. Intenta llamar a sus demás amigos para que lo ayuden, pero todos desvían sus llamadas. Era una mierda.
pero no necesitaba amigos, de todas formas uno vivía su vida solo, y ya que lo había amenazado con matarlo, estaba esperando cruzarse con ellos la próxima vez. Por otro lado, el guardia había ido a informar a su presidente. Este le decía que hizo un buen trabajo, ya que la tercera ronda fue bastante difícil. También le pregunta por su nivel y si ya había conseguido una clase. El guardia era nivel 11 con clase caballero, y Seo Arim estaba en el mismo nivel, pero era de una clase diferente, era una invocadora. Yeonglok le decía que no era una clase común. El guardia le dice que después de su cambio de clase, invocó hadas y conjuró escudos protectores, fue gracias a ella que fue capaz de cazar sin problemas. Eso era bueno para Yeonglok, le pide que siga manteniendo la relación cercana con Seo Arim, tal como lo estaba haciendo hasta ahora. Y si le gustaba, era libre de salir con ella. Salir con alguien hacía que sea más fácil detectar sus debilidades, no se refería a salir con ella en serio. El guardia le dice que Seo Arim no tendría sentimientos por él. De todas maneras, Yeonglok le pregunta por el reporte urgente que tiene para él. El guardia primero se disculpa, había fallado en llevar a cabo su orden de ayudar a Guadaña Negra, tampoco fue capaz de entregar su mensaje. Entonces le cuenta todo lo que sucedió en la tercera ronda. Un agente del castigo divino sonaba como un oponente poderoso. Pero Guadaña Negra lo había matado. El guardia le dice que lo hizo, con una habilidad abrumadora, como si supiera de antemano cómo matarlo. No parecía ser alguien que necesite ayuda de alguien más. Yeonglok ahora estaba seguro que Guadaña Negra tenía las estadísticas más allá de su imaginación. Era tan fuerte que se avergonzaba por pensar que él era lo suficientemente fuerte con la runa del Caballero Negro. Ahora tenía ganas de conocerlo si llega esa oportunidad. Le dice a su guardia que no lo haría responsable por esas razones. Y cambiando de tema, pregunta por el resultado de rastrear a esos matones de la anterior ronda. El primero era Jongmin, suponiendo que su nombre era real, había docenas de personas con el mismo nombre en ese país. Pero si está en sus 20 años y vive en Seúl, el número se reducía a 5 personas. Ahora solo tomaría un mes determinar sus ubicaciones. Esto era molesto, pero sería hasta después de la cuarta ronda. El guardia le decía que no tenían prisa, podían tomarse el tiempo. También le dice que había recolectado 10.000 de oro. Yeonglok le dice que estaba en medio camino, la tienda tenía una habilidad general llamada rastreo, debía obtenerla tan pronto llegue a 20.000 de oro. El guardia también recuerda algo, lo había olvidado, pero el mes pasado, un accionista compró una enorme cantidad de acciones de su compañía. Yeonglok le pregunta a cuál de todas sus compañías se refiere. Este le dice que a la consultoría Demonio Celestial, en la que se estaba enfocando actualmente. Y al preguntarle por la cantidad de acciones que adquirió, este le dice que el 31% de toda su compañía. Esto lo había sorprendido, ya que era demasiado para una sola persona. La consultoría tenía un valor de 900 millones y el 31% significaba que invirtió 280 millones. Dudaba que una persona tenga tal cantidad de dinero, una persona rica que él no conocía, o quizás sea obra de alguno de sus hermanos. De todos modos, ya que invirtió una enorme cantidad de dinero, podía tomar parte de la directiva en la administración. Entonces le pregunta al guardia sobre la información de contrato de este accionista mayoritario. Por otro lado, Rayo Min estaba esperando la llamada de Yeonglok, no podía llamarlo primero, debía mantener su reputación como accionista mayoritario. En eso entra su hermano preguntando por su nivel, ya que había un chico que actuaba grandioso y poderoso, fanfarroneando sobre su hermano que estaba en un nivel muy alto. Se burlaba de él diciendo que su hermano estaba en el nivel 11 y tenía una clase. Rayo Min le dice que estaba en un nivel más alto, pero si le dice la verdad, se volvería un problema. Entonces decide mentirle, y que estaba en el nivel 12. Su hermano estaba emocionado, y quería saber su clase, pero Rayo Min le dice que eso era un secreto. En eso recibe una llamada de Yeonglok, era mejor actuar de manera inocente al inicio, entre más parezca un blandengue, más podría atraparlo con la guardia baja. Yeonglok le decía que se convirtió en el accionista más grande de su consultoría, así que le gustaría conocerlo en persona.
Rayu-min decide aceptar su invitación, deciden reunirse un día viernes, era un día importante para obtener la runa de pensamientos internos. Así que decide cambiar al día sábado. Sabía que Jeonglok lo llamaría, había fundado esa compañía para que su padre lo apruebe, no había forma de que trate mal a un accionista mayoritario de esa compañía. Y antes de que se reúna con Jeonglok, debía conseguir las runas que necesita. Bueno gente, estos son todos los capítulos de este manhwa, una vez se acumulen también los resumiré. No se olviden dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.